Buenas tardes a todos nuestros radioyentes. Gracias por sintonizarnos. Este es su programa Bienvenido Espíritu Santo. Yo soy su hermano en Cristo, Luis Gómez. Bueno, pues estamos bendecidos por otro día más que Dios nos ha permitido estar nuevamente aquí en cabina para poder predicar su palabra, porque la palabra lo dice. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy traemos un tema que habla sobre la nueva vida en Cristo, que se encuentra en Efesios capítulo 4, verso 17 en adelante. La nueva vida en Cristo. Porque, hermanos, una vez que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, dice la nueva vida en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. Así que la nueva vida en Cristo es una nueva vida, una nueva forma de vivir, una nueva actitud, un nuevo lenguaje, una nueva forma de actuar, de comportarse. Es una actitud nueva. Y la palabra dice que en Cristo hay muchos beneficios, hermanos, cuando ya estamos nosotros en Cristo. Todos los creyentes que son fieles tienen vida solamente en Cristo Jesús. En Cristo, hermanos, significa que el creyente ahora vive y actúa bajo la influencia de Cristo. Eso es en Cristo Jesús. Dice, la unión con Cristo es el nuevo medio ambiente del creyente. En Cristo, los creyentes tienen comunión consciente con su Señor Jesús, y en esa relación se considera la vida de ellos como la vida de Cristo que vive en ellos. Vemos que la nueva vida en Cristo es tener la misma actitud que Cristo tuvo. Cuando tenemos una nueva vida en Cristo, una nueva vida en Cristo es una nueva actitud, y lo vamos a ver aquí en Efesios 4, verso 17. Y lo que dice aquí sobre la nueva vida en Cristo. Tú tienes que estar en Cristo. Tienes que haber aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador. Y tienes que haber nacido también de nuevo. Porque la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. Y para estar en Cristo, tú tienes que haber nacido de nuevo. Nacer de nuevo en espíritu. Eso es lo que dice la palabra, nacer de nuevo, no en carne, sino en espíritu. Y eso está en Juan capítulo 3. Pero vamos ahorita sobre la nueva vida en Cristo, dice la palabra en Efesios 4, 17. Y se lee la palabra en el nombre de Jesús. Pero antes vamos a hacer una oración para poner esto en manos del Señor Jesús. Señor Padre Celestial, sabemos, Señor, que tú tienes todo en control, Señor. Gracias te damos por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Sabemos que toda la gloria y la honra es para ti. Gracias, Señor, por permitirnos estar nuevamente aquí en cabina para predicar tu palabra, porque eso es lo que tú quieres. Esa es la voluntad tuya, Padre, de predicar tu evangelio. Gracias te damos, Señor, por este día, por habernos levantado en paz, con gozo, con salud, Padre Santo. Te damos las gracias todos los días, porque tu palabra lo dice, que tenemos que dar gracias a ti todos los días, Señor. Gracias te damos también, Señor, y ahora que vamos a dar este estudio bíblico sobre la nueva vida en Cristo, Señor, que seas tú, Padre Santo, hablando al pueblo de Dios. Que seas tú, Señor, dando esa palabra, Padre Santo. Gracias, Señor, te doy en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos aquí nuevamente en esta cabina, dando la palabra, dando otra semana más que Dios nos ha permitido. Son todos los domingos de las 2 a las 3. Y estamos también, hermanos, hermanas, radioyentes que están oyéndonos. Estamos también orando para poder empezar a dar estudios bíblicos. Queremos dar enseñanzas, no sabemos qué día. Estoy pensando, pero primero siendo guiado por el Espíritu Santo, que sean los sábados en la tarde. Estamos buscando el lugar, el día y la hora que podamos empezar a dar esos estudios bíblicos, porque la palabra lo dice, hermanos. Mi pueblo perece por falta de conocimiento,
Y en estos tiempos que son peligrosos sabemos que es necesario hablar su palabra. Necesitamos conocer más de Dios, saber su palabra, no palabra de hombre, sino palabra de Dios. Así que estamos orando y pues les pedimos a ustedes, radioyentes, hermanos y hermanas, que nos ayuden a orar para que Dios abra puertas y podamos nosotros empezar a dar estudios bíblicos. No sabemos todavía el día, no sabemos la hora y tampoco sabemos el lugar, pero sabemos que Dios tiene todo eso en control y va a ser en el tiempo de Dios. Así que les pedimos sus oraciones para que eso empiece y Dios abrir esas puertas. Bueno, aquí vamos en Efesios capítulo 4, verso 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles. ¿Y quiénes son esos gentiles? Son los que no conocen de Dios. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles, que son los que no conocen de Dios, que andan como andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Nosotros como cristianos fieles no hemos aprendido así a Cristo. Dice, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Porque la verdad, toda la verdad está en Jesús, hermanos. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, porque así vivía. Yo también así vivía antes. Mi pasada manera de vivir era una manera que no le agradaba a Dios, una forma de rebeldía, de desobediencia. Y lo dice aquí bien claro en el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aquí vemos claramente que la nueva vida en Cristo es no andar como los que no conocen de Dios. Los que no conocen a Dios, dice la palabra. Voy a leerlo en otra versión. Dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que conocen a Dios, como los que no conocen a Dios. Aquí estaba hablándole Pablo a la iglesia de Éfeso, porque se estaban comportando como personas que no conocían de Dios. Eran cristianos, pero no eran cristianos maduros. Eran cristianos inmaduros, cristianos carnales, que aunque conocían la palabra, no se estaban comportando verdaderamente como cristianos fieles. Por eso les dice aquí bien claro Pablo, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Y así pasa con los que no conocen de Dios, están irremediablemente confundidos, pero pueden ser perdonados si se arrepienten y buscan de Dios. Hay remedio. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Esos son para los que no conocen a Dios. Pero dice en el 20, dice, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Y es cierto, eso no es lo que estamos aprendiendo acerca de Cristo. Estamos aprendiendo de que ahora que ya estamos en Cristo, nueva criatura somos. Dice que las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. La nueva vida en Cristo es una nueva vida, totalmente cambiada, totalmente transformada. Yo antes era un borracho, un drogadicto, un parrandero, un fornicario, un adúltero, un mentiroso, un ladrón, pero Dios transformó mi vida. Esa es la nueva vida que yo tengo en Cristo, y esa es la vida que Dios espera, que haya una transformación, un cambio en nosotros. Por eso es que aquí Pablo estaba exhortando a la iglesia de Éfeso, porque ellos, aunque ya eran cristianos, estaban viviendo como que no conocían a Dios, como que no estaban haciendo lo mismo que hacían cuando no tenían a Dios. Por eso les habla con autoridad. Por eso dice, con la
la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque estaban viviendo como los que no conocían a Dios, a pesar de que iban a la iglesia, a pesar de que conocían la palabra de Dios, pero estaban viviendo como que no conocían a Dios. Por eso les habla ahí Pablo con la autoridad del Señor que le dio a Pablo, vea, que tenían que vivir como hijos de luz, como hijos que verdaderamente habían conocido a Dios. Por eso les dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Porque quienes están irremediablemente confundidos, los que no conocen de Dios. Dice, tienen la mente llena de oscuridad, o sea, en otras palabras, están en tinieblas. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Y así estaban viviendo personas que estaban yendo a la iglesia en Éfeso. Pero hermanos, si uno se arrepiente, si uno le pide perdón a Dios, Dios cambia totalmente nuestra forma de vivir y nos hace nuevas criaturas. Esa es la nueva vida en Cristo, una nueva transformación, un nuevo cambio en el corazón, en nuestras actitudes, en nuestra forma de hablar, en todo eso cambia uno. Dice, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Que entonces, ¿qué fue lo que aprendieron? Aprendieron a vivir conforme a lo que dice la palabra. Dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad. Y la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Libres de todas obras del enemigo, obras de la carne, de lo que el mundo ofrece. Por eso dice, ya que han oído sobre Jesús, dice, y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. ¿Y cómo nos deshacemos? Con la palabra de Dios. Por eso todos los días tenemos que estar leyendo la palabra. Todos los días tenemos que estar orando para podernos deshacernos de esa vieja naturaleza pecaminosa. Porque aunque ya recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, aún seguimos siendo tentados por las cosas del mundo, por el enemigo, por la carne. Por eso tenemos que nosotros todos los días pedirle a Dios, Señor, no me hagas caer en tentación, líbrame del maligno. Todos los días debemos de orarle a Dios. Dice, orar sin cesar. ¿Orar para qué? Para no caer en tentación. Por eso dice la palabra, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve. Piensen, es el Espíritu el que nos renueve el entendimiento, o sea, los pensamientos, las actitudes también. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos renueve, hermanos, nos renueve los pensamientos, las actitudes. Dice, pónganse en la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santos. Aquí vemos, hermanos, la nueva vida en Cristo. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos cambie, nos transforme, nos dé nuevos pensamientos, el pensamiento, porque la palabra dice que tenemos la mente de Cristo y en Cristo estamos totalmente completos. O cuando estamos completamente en Cristo y tenemos la mente de Cristo, vamos a pensar como piensa Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros aprender? Mediante la palabra y poniéndola en práctica. Tenemos que oír la palabra, tenemos que leer la palabra y tenemos que ponerla por obra. No nada más ser oidores de la palabra, sino ser también hacedores de la palabra, para que Dios pueda hacer ese renuevo, ¿verdad?, de nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Dice, pónganse en la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Fíjense, estaban en esa iglesia diciendo mentiras. Por eso dice, dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permiten que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Esa es la nueva vida en Cristo.
Cuando uno tiene la nueva vida en Cristo, dejamos de hablar mentiras, dejamos de decir cosas que no le agradan a Dios, no le damos el lugar al diablo. Si era uno ladrón, pues ya no es. En cambio tiene que trabajar, ¿verdad? Dice, comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Cuando ya tenemos la nueva vida en Cristo, ya no empleamos lenguajes groseros ni ofensivos, ya no envidiamos a nuestro hermano, nuestra hermana, ya no le tenemos envidia, celos, contienda. Todas esas obras de la carne pueden ser controladas por medio del Espíritu Santo. Por eso tenemos todos los días que estar llenos del Espíritu Santo, pedirle a Dios que debemos de pedirle a Dios que nos llene todos los días de su Espíritu. Pero ¿cómo nos llenamos? Con la palabra. No nomás es decirle a Dios, es leer la palabra, orar para estar llenos del Espíritu Santo. Aquí vemos claramente, hermanos, como dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Ahora en la nueva vida en Cristo no debemos de usar lenguaje grosero ni ofensivo. ¿Por qué? Porque eso no le agrada a Dios, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ahora que tenemos la nueva vida en Cristo es que cuando hablemos sean palabras que resulten en estímulo para quienes las oigan. Eso es lo que debe de ser, que edifiquen a la persona, que bendiga a la persona, no palabras que verdaderamente sean ofensivas, sino que la nueva vida en Cristo es una nueva forma de hablar, una nueva forma de actitud, de comportarse. Esa es la forma. Yo antes me comportaba, pues cuando era mundano hace 18 años, yo me comportaba como se comportaba el mundo. Le seguía la corriente a este mundo. ¿Por qué? Porque vivía conforme a lo que el mundo daba. ¿Y qué era? Pues era toda palabra obscena, ofensiva, grosera, insultaba. Decía cosas que no sabía que estaban mal, que no era, porque no era cristiano. Yo no tenía la nueva vida en Cristo, tenía todavía la antigua pecaminosa, porque no había todavía conocido de Dios. Era una vida totalmente apagada, totalmente en tinieblas, hasta que conocí a Cristo, hasta que me arrepentí primero y empecé a ir a la iglesia, acepté a Cristo, me arrepentí de mis pecados y Dios empezó a hacer una nueva obra en mi vida, una nueva vida, una nueva criatura en Cristo. Por eso dice la palabra bien claro, de modo que si de modo que si está en la persona que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo lo que antes eras se pasa, ahora todas las cosas son hechas nuevas. Aquí vemos, hermanos, claramente lo que dice. Y en el 30 dice de Efesios 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo. ¿Cómo se entristece? Cuando nosotros nos comportamos como los que no conocen de Dios, cuando nosotros nos comportamos de una forma ofensiva, ofendiendo al prójimo, ofendiendo al hermano, a la hermana, de una forma grosera, de una forma con envidia, con cosas así, nosotros estamos contristando, entristeciendo al Espíritu Santo y se apaga el Espíritu. Entonces nosotros mismos vamos a estar sintiendo que hay algo malo en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos contristado al Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos volver a que Él regrese el gozo de nuestra salvación? Cuando nos arrepentimos, cuando le pedimos a Dios perdón, vuelve nuevamente el gozo de nuestra salvación, como lo hizo David, que él había pecado, había cometido adulterio con una mujer casada. Fue Natán a exhortarlo y a decirle lo que había hecho. Él se arrepintió y volvió el gozo de su salvación, pero mientras él no confesaba sus pecados, él seguía contristado, el Espíritu Santo seguía contristado, y se puede notar en la cara de la persona. Cuando está contristado el Espíritu, se ve tristeza en la cara de la persona, se ve oscuridad, se ve triste, se ve apagado. ¿Por qué? Porque se ha contristado el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios,
porque ellos están irremediablemente confundidos. Fíjense, en una iglesia que se llamaba la iglesia de Éfeso, fue Pablo a hablarles a ellos con esa autoridad que Dios le había dicho, que ya no vivieran como los que no conocían a Dios, porque como les dije ahorita, iban a la iglesia, se congregaban, pero aún así seguían ellos con las obras de la carne. Yo me imagino que el Espíritu Santo estaba constantemente triste ahí, entristecido. ¿Por qué? Porque estaban actuando como actúan los que no conocen a Dios. Por eso que Pablo llega ahí con esa autoridad y les dice, ya no vivan con los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Y así nosotros ya no debemos de vivir como viven los que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos una nueva naturaleza, una nueva vida en Cristo. Ahora ya vino Cristo en nuestra vida y ahora debemos de estar actuando de acuerdo a cómo actuó Cristo y cómo actuó con benignidad, con compasión, con misericordia, con amor, con todas esas que le llama a uno el fruto del Espíritu, que es amor, paz, paciencia, benignidad, perdonando a otros si acaso les ofenden. O sea, toda esa es la nueva vida en Cristo. Tenemos que tener esa actitud. Por eso dice la palabra bien claro. Dice la palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Y cómo se despoja uno del viejo hombre? Con la palabra de Dios, sabiendo que tenemos que comportarnos de acuerdo a lo que dice la palabra. Pero a veces se nos olvida, hermanos, y estamos a veces comportándonos como los que no conocen a Dios, y de repente se nos van. ¿Pero por qué? Porque no estamos poniendo por obra la palabra y porque no estamos leyendo la palabra bien. Aunque la leamos, pero si no la ponemos por obra, vamos a seguir igual como cuando antes vivíamos sin Dios. Pero la nueva vida en Cristo lo dice bien claro cómo es la actitud del nuevo creyente. La nueva vida en Cristo es una nueva actitud, una nueva forma de pensar, una nueva forma de vivir. En Efesios capítulo 5 del 1 en adelante dice, ser pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó. Fíjense, andar en amor y ser imitadores de Dios. ¿Y cómo podemos imitar a Dios? Bueno, a Dios lo imitamos de acuerdo a cómo Él andaba. Él andaba en amor, andaba en paz, en gozo, con misericordia, con benignidad, andaba haciendo todo lo que dice la palabra en los frutos del Espíritu. Y así nosotros, si vamos a ser imitadores de Dios, debemos de andar como hijos de luz, como hijos de Dios. Y la palabra dice, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y en el 3 de Efesios 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Fíjense, aquí les estaba siguiendo exhortando. ¿Por qué? Porque estaban viviendo en fornicación, en inmundicia, en avaricia, y por eso dice, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ahí en la iglesia estaba viendo toda esa clase de cosas que no estaban agradando a Dios. No estaban viviendo como hijos de luz, no estaban imitando a Dios, estaban viviendo como viven las personas que no conocen a Dios. Por eso dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre nosotros como conviene a santos. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Fíjense, para que haya llegado Pablo a exhortar a esa iglesia es por cómo estaban ellos viviendo, hermanos. Estaban viviendo como vive la gente que no conoce de Dios, como vive la gente que no tiene temor de Dios. Por eso le dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Fíjense, porque dice que nadie nos engañe con palabras vanas, porque van a entrar en las iglesias personas que van a querer engañar que eso no es cierto, que es simplemente
simplemente mandamientos de hombre, pero que eso no lo dice la palabra. Y aquí estamos leyendo bien claro lo que dice: nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. Nosotros ya somos hijos de Dios, y si andamos en desobediencia, dice que viene la ira de Dios sobre la gente o los hijos que están en desobediencia. Dice: no sean pues partícipe con ellos. ¿Con quiénes? Con las personas que no estaban obedeciendo la palabra. Dice: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora eres luz en el Señor. Y es cierto, antes yo era tinieblas cuando no conocía de Dios, pero ahora ya tengo que ser luz para las otras personas, para las personas que no conocen de Dios, porque si voy a comportarme igual como se comportan los que no conocen de Dios, entonces en vano estoy yendo a la iglesia, en vano estoy leyendo la palabra, porque estoy siendo igual que ellos o peor, y así la gente no se convierte. La gente dice: para estar como este hermanito, como estar con esa hermanita, mejor me retiro de la iglesia, mejor para qué voy, si ya veo cuáles son sus frutos. Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Por eso tenemos que comportarnos de una forma que verdaderamente agrade a Dios y que la gente vea esa transformación, ese cambio, porque si no ven ese cambio, esa transformación, ellos no van a querer acercarse a Dios. Dice: no seas pues partícipes con ellos, con los que estaban comportándose como si no conocían de Dios. Dice: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Y así es como uno debe de andar, siendo ya hijos de luz, hijos de Dios, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis, dice, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto, porque estaban haciendo cosas en secreto, pero se estaba descubriendo y estaban viviendo como vivían las personas que no conocían de Dios. Dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Aquí vemos, hermanos, cómo dice claramente la palabra. Ahora vamos a Colosenses capítulo 3, verso 1, y vemos aquí lo que dice la palabra. Colosenses capítulo 3, verso del 1 en adelante, dice la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Y luego en el 3 dice: hacer pues morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí vemos la vida antigua. Dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí vuelve a decir lo mismo que decía en Efesios. Dice: hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí también en la iglesia de Colosas estaban haciendo lo mismo que en la iglesia de Éfeso. Estaban comportándose con la vida antigua, todavía estaban satisfaciendo sus deseos carnales, ¿verdad? Dice, por eso dice: hacer morir pues lo terrenal en vosotros. En la iglesia estaba viendo eso: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvisteis en otros tiempos, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejar también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, sino libre, sin siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Aquí vemos los frutos del Espíritu en el 12, donde dice: vestíos pues como escogidos de Dios. Porque nosotros fuimos escogidos de Dios, tenemos que vestirnos
Dice, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vemos ahí los frutos del Espíritu, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, como lo dije hace rato. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también ustedes haganlo. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y así como le dice la iglesia de Colosas, vea Pablo, así también está hablando en estos momentos en la palabra de Dios, vea, y sobre todas esas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradables y ser agradecidos. Aquí vemos claramente la nueva vida en Cristo. Cuando estamos en la nueva vida en Cristo, hacemos morir lo terrenal. En otras partes ya no vivimos de acuerdo a las obras de la carne, ya vivimos de acuerdo a los frutos del Espíritu, con misericordia, con mansedumbre, con humildad, con amor, con paz, con paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Eso es lo que ya empieza en la nueva vida en Cristo. Empezamos nosotros con esa actitud, con esa conducta, ser soportados, soportamos a otras personas que nos ofenden, que nos hacen mal. Dice la palabra que hay que hacerle bien al que te hace mal. Por eso la palabra, esa es la nueva vida en Cristo. Una nueva vida en Cristo es una nueva forma de pensar, una nueva forma de actuar. Vamos ahora, hermanos, a Romanos capítulo 6. Este es un estudio bíblico, hermanos. Romanos 6 del 1 en adelante. 6 del 1 en adelante dice la palabra. Pero vamos, antes de llegar a esta escritura, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar en unos cuantos minutos. Programa, bienvenido Espíritu Santo. Bueno, como había dicho, ¿verdad? Que estamos orando para poder empezar a dar estudios bíblicos. Queremos empezar a dar estudios bíblicos guiados, claro, por supuesto, por el Espíritu Santo. Estamos queriendo abrir un estudio bíblico donde podamos empezar a dar enseñanzas bíblicas. No sabemos todavía el día, el lugar, ni la hora, pero estamos orándole a Dios, y así que todos los que nos están oyendo, los radioyentes, pues les pedimos que nos ayuden a orar para que Dios abra puertas y podamos así empezar
un estudio bíblico. Como les dije ahorita, no sabemos cómo, pero vamos a ser guiados por el Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo que nos guíe y no el hombre. So, vamos a saber, a ver cuándo sea el día que Dios nos abra puertas. Bueno, pues vamos a seguir con el estudio bíblico sobre la nueva vida en Cristo, porque sabemos que en Cristo ya hemos crucificado la carne con nuestras pasiones y deseos. Ahora en Cristo hay una nueva vida en nosotros, una nueva vida en Cristo, una nueva naturaleza que es la naturaleza de Dios. Y vámonos me quedé en Romanos capítulo 6 del 1 al 4, dice, muertos al pecado, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque aquí creían que porque ya habíamos porque ya habían aceptado a Cristo, que ya podían seguir perseverando en el pecado, ¿verdad? Porque ya estábamos en la gracia, ya estaban ellos en la gracia. Entonces dice aquí, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y aquí Pablo les dice claramente, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y es la vida nueva la que nos da Dios cuando nosotros andamos aquí, la nueva vida en Cristo. Pero tenemos que tener una nueva actitud, una nueva forma de conducirnos. Ahora en Romanos 12, del 1 en adelante, dice la palabra, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes, dice, a este mundo, o sea, que no siga la corriente de este mundo, no te conformes a lo que este mundo da, sino transforma por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermanos? Tenemos nosotros que renovar nuestra mente conforme a la voluntad dice conforme, para que puedas comprobar cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Aquí en otra versión dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y así debemos de permitirle a Dios que transforme nuestra forma de pensar en nuevas personas. Nuestra mentalidad tiene que ser nueva, dice, cambiando la manera de pensar. Y eso es lo que Dios hace cuando nosotros nos dejamos moldear por Dios para que Él haga una nueva vida en nosotros, la nueva vida en Cristo, una nueva transformación. Por eso dice, no imitan las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La única forma de poder saber cuál es la voluntad de Dios es cuando nos dejamos nosotros que Dios transforme nuestras vidas en personas nuevas, porque cuando Él cambia nuestra manera de pensar, que es la forma de como piensa Cristo, que es la palabra de Él, entonces vamos a saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Dice que es buena, agradable y perfecta, pero para eso nosotros tenemos que dejarnos moldear por el Espíritu Santo para que Dios pueda darnos esa vida nueva, esa manera de pensar que quiere que pensemos como piensa Dios, vea en la palabra de Él, como está escrito en la palabra. También la palabra dice en Romanos capítulo 8, habla sobre la nueva vida en el Espíritu. Dice la palabra en
Dice, viviendo en el Espíritu. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en qué? En Cristo Jesús. Cuando estamos en Cristo Jesús ya no hay ninguna condenación, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino como conforme al Espíritu. Nosotros ya tenemos la nueva vida en Cristo y vivimos ahora en el Espíritu, andamos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una nueva vida en Cristo Jesús. Y luego dice aquí, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Aquí está hablando a las personas que aún no han sido regeneradas. Dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte espiritual, ¿verdad? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Fíjense, es vida y paz cuando nos ocupamos del Espíritu. ¿Y cuando nos ocupamos del Espíritu? Cuando tenemos la nueva vida en Cristo. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando vivimos según la carne, no vamos a estar agradando a Dios y vamos a estar viviendo la vieja naturaleza, la vida antigua. Por eso dice que la nueva vida en Cristo Jesús es cuando vivimos en el Espíritu. Por eso dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y luego en el 9 dice, más vosotros, nosotros, ¿verdad? Las personas que ya son espirituales, dice, más ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. ¿Por qué? Porque ya tienen la nueva vida en Cristo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, o sea, no tiene la nueva vida. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel, dice la palabra, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Cuando estamos en el Espíritu, ya tenemos esa nueva vida en Cristo, ¿verdad? Cuando vivimos en el Espíritu. ¿Y qué hacemos? Hacemos morir las obras de la carne. Por eso dice, porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y nosotros, como ya tenemos la nueva vida en Cristo, debemos de ser guiados, por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. ¿Por qué? Porque tienen la nueva vida en Cristo Jesús. Esa es la nueva vida en el Espíritu, hermanos, que cuando ya tenemos la nueva vida en Cristo, vivimos en el Espíritu y no vivimos satisfaciendo la carne. Por eso dice la palabra bien claro. En Efesios capítulo 2, del 1 en adelante, Efesios 2, vamos a leer esa porción. Dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y es cierto, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos dio esa nueva vida en Cristo. Por eso dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el enemigo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, porque antes esa era la forma de vivir nosotros cuando no teníamos a Cristo, ¿verdad? Andábamos siguiendo la corriente de este mundo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando Él vino a darnos vida, ¿verdad? Nos salvó por gracia, y aquí lo dice bien claro, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso era cuando aún no teníamos la nueva vida en Cristo. Pero Dios, fíjense en el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio ¿qué? Nos dio vida. Esa es la nueva vida en Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y somos salvos por gracia, hermanos, no por obras, no por ley, no por las obras, sino por gracia somos salvos. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí habla bien claro cómo nosotros antes andábamos en otro tiempo perdidos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el enemigo, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, porque aún opera ese espíritu, aún opera, hermanos, en los hijos de desobediencia, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne. Esa era nuestra vida pasada, nuestra vida anterior, pero ahora en la nueva vida en Cristo, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, porque Dios es rico, hermanos, en misericordia, y Él quiere que nosotros nos arrepientamos de nuestros pecados, que le pidamos perdón para podernos dar esa nueva vida, para que podamos vivir en abundancia y en bendiciones, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio ¿qué? Vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia con su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues no es don de Dios. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Somos salvos por gracia, pero ya no debemos de seguir la corriente de este mundo. Ya no debemos de conformarnos a lo que hace el mundo. ¿Por qué? Porque ya fuimos redimidos, dice la palabra bien claro. Con Cristo tenemos una nueva vida, una nueva forma de vivir, y lo dice también en Colosenses capítulo 1. En Colosenses capítulo 1, verso 4, dice la palabra. Colosenses 1, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienes a todos los santos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vivir conforme a lo que Dios como Dios quiere que vivamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos en obediencia, que vivamos conforme a su voluntad, con una conducta nueva, una conducta agradable a Él, una nueva forma de pensar, una nueva forma de hablar. Todo eso, hermanos, es bien importante. Por eso dice que la palabra bien claro aquí, vea que la vida hemos sido ya, dice, hemos sido liberados del poder del pecado, porque antes estábamos muertos, pero ahora tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Y es cierto, hermanos, antes pecábamos. ¿Por qué? Porque no conocíamos de Dios, pero ahora que ya conocemos de Dios, la palabra lo dice, tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, y debemos de vivir como hijos de luz, porque eso es lo que dice la palabra, y lo dice bien claro en Efesios capítulo
capítulo 4, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Tienen duro su corazón, hermanos. Pero ellos pueden, si ellos se arrepienten y piden perdón a Dios, pueden ellos andar en nueva vida. Dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, o sea nosotros, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Por eso tenemos que leer todos los días la Biblia, orar, para que Dios nos dé entendimiento y podamos entender la palabra, hermanos, y ponerla por obra, ponerla por práctica, porque no nada más es aprender la palabra, es ponerla en práctica, que lo que dice la palabra, eso es lo que vamos a hacer. Que si dice la palabra algo que sabemos que no le agrada a Dios y lo estamos haciendo, bueno, dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque dice la palabra y hay que obedecer la palabra, hay que creer todo lo que dice la palabra. Por eso dice: escudriñar la palabra, porque parece que en ellas tienes vida eterna. Y la única forma de conocer la palabra es escudriñarla, leyéndola todos los días y poniéndola por práctica, hermanos, para tener una vida en el Espíritu, una vida llena, una vida plena, donde podamos nosotros agradarle a Dios, vivir una vida transformada, una vida cambiada de acuerdo a como Dios quiere que nosotros vivamos, una nueva vida en Cristo Jesús, hermanos. Porque ya si somos de Cristo, hemos crucificado la carne con nuestras pasiones y deseos. Y eso está en Gálatas capítulo 5, verso 23, lo que dice la palabra aquí. Dice: pero los que son de Cristo, y nosotros ya somos de Cristo, hermanos, dice: han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si tú, hermano, hermana, que me estás escuchando, ya eres de Cristo, tú ya puedes crucificar la carne con tus pasiones y deseos. Si yo ya soy de Cristo, yo ya puedo crucificar la carne con mis pasiones y deseos. ¿Cómo? Mediante la palabra de Dios, orando, pidiéndole a Dios que no nos deje caer en tentación, que nos libre de toda tentación. Dice: en Cristo hemos crucificado la carne con nuestras pasiones y deseos. Si tú ya recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador y ya te arrepentiste y le pediste perdón a Dios, tú ya eres de Cristo. Tú ya eres una persona nueva y ya puedes crucificar la carne, porque dice la palabra: en Cristo hemos crucificado la carne con nuestras pasiones y deseos. Gálatas capítulo 5, verso 23. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Y qué debemos de hacer? Vivir por el Espíritu. También debemos de andar también por el Espíritu. Debemos de andar, como dice la palabra, andar llenos todos los días del Espíritu Santo, para no darle pie al enemigo, porque dicen que el diablo anda como león rugiente buscando cómo devorarnos, hermanos. Dice que él vino a matar, robar y destruir el enemigo, y está viendo nada más que nosotros nos descuidemos un poquito y vivamos. Y si no estamos leyendo la palabra, si no estamos practicando la palabra y no estamos poniéndola por obra, él va a llegar y va a querer destruirnos, porque dice que él anda como león rugiente buscando cómo destruir. Y él sabe, hermanos, cuando nosotros estamos poniendo por práctica la palabra, cuando estamos leyendo la palabra, cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Por eso es que yo los exhorto, hermanos, a que a tener esa nueva vida en Cristo, como dice la palabra, vivir una vida nueva en Cristo. ¿Cómo? Porque si ya recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, tú ya tienes una nueva vida en Cristo, ya puedes crucificar todo lo que dice crucificar la carne con los deseos y con los deseos y pasiones, porque es lo que dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues yo creo que ya estamos llegando al final, y pues como les dije, ayúdenme a orar para poder
ver si es la voluntad de Dios abrir un estudio bíblico. No sabemos el lugar, no sabemos la hora ni el día, pero sabemos que Dios está poniendo esto fuertemente en mi corazón y queremos que ustedes, ya los radioyentes, me ayuden a orar para que esto que me está diciendo el Espíritu Santo se pueda hacer realidad. Él abrirá las puertas, hermanos, cuando sea el tiempo de Dios. Bueno, pues este fue su programa. Bienvenido, Espíritu Santo, que Dios me los bendiga y hasta la próxima.